Estamos en la serie Mi Roca y mi Fortaleza para que nosotros podamos estar aprendiendo cómo nosotros vivir y florecer en tiempos adversos, en tiempos tumultuosos. Y estamos mirando como base el Salmo 18, los versículos 2 y 3. Salmos 18, versículos 2 y 3 es la base de toda la serie. Y yo espero que usted tenga muy en cuenta estos versículos. Quizás usted ya los ha aprendido hasta de memoria. Si usted anda reflexionando en estas verdades que estamos aprendiendo, voy a pedir que todos, por favor, declaren conmigo esta palabra mientras la leemos. Diga conmigo: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Aleluya. Hemos visto que el que está diciéndonos a nosotros acerca de su confianza aquí en el Señor es David, el gran rey de Israel por 40 años. Un hombre del que dice la misma palabra que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Él nos está diciendo en quién está su confianza cuando los tiempos son tumultuosos. Él sabía que Jehová era su fuerza. Él sabía que Jehová era su fortaleza. Él no confiaba en sí mismo. Él no confiaba en sus recursos y era millonario. Tenía mucho dinero, pero no confiaba en sus recursos. Él no confiaba tampoco en sus habilidades. No confiaba en sus destrezas como un guerrero. No confiaba en sus múltiples propiedades o su influencia en el poder de su ejército. Él no dependía en esas cosas y nosotros debemos aprender a depender de lo que él dependía. Por eso él nos está hablando aquí. Nuestra confianza, nuestra esperanza debe estar puesta en Dios. Y no solo cuando nosotros estamos aquí en la iglesia, sino en todo momento y en todo lugar. Y de eso estuvimos hablando hace 8 días. Hermanos, no importa cuán inteligente nosotros podamos llegar a ser. No importa cuánto nosotros comenzamos a avanzar en las cosas del conocimiento teológico. La verdad es que vamos a tener distracciones mientras nosotros caminamos en el conocimiento. Vamos a tener momentos en donde vamos a ser retados. Vamos a tener retos. Vamos a estar confrontándonos. Vamos a estar enfrentando desafíos. Vamos a estar bajo mucha presión. Y en esos momentos quizás vamos a pararnos sobre bases que pensamos que son sólidas, pero que fallan y no nos sostienen. Quiero hablarles acerca de cuando el dinero falla. Cuando el dinero falla. ¿Por qué cuando el dinero falla? Porque muchos somos propensos a sostenernos en el dinero. Nos sostenemos en el dinero como nuestra fuerza o como nuestra seguridad. Y eso es algo muy engañoso. Eso es algo muy peligroso. Es algo que nos puede destruir espiritualmente. Y David nos está enseñando en dónde es que nos debemos sostener. Nos debemos sostener es en Dios. Usted se ha dado cuenta que hay muchas noticias económicas y de pronto no son de tu interés. De pronto tú no les pones mucho cuidado a esas noticias económicas porque casi la mayoría de nosotros somos personas que vivimos al día, ¿verdad? Y no le ponemos tanto atención a eso, pero la verdad es que hay muchas noticias en cuanto a la economía que están prediciendo que se avecina una crisis de crédito, que va a haber problema con el crédito. Y para algunos que opinan eso va
muy rápido, para otros quizás no tanto, pero ellos están diagnosticando esto y se basan en informes, en estadísticas que el común de la gente, el común de nosotros, que somos gente sencillas, con trabajos nada complicados, nosotros pues ni entendemos, no entendemos mucho todas esas cosas, pero escuchamos la noticia. Escuche, hermano, lo que quiero decirle en esta mañana, porque esto es importante. Solo Dios sabe lo que realmente va a suceder. Solamente Dios sabe cuándo esas cosas van a suceder, si llegan a suceder. Y ¿saben una cosa? Solamente Dios sabe qué es lo que nosotros debemos hacer para prepararnos si eso llega a suceder. Dios sabe, por eso estamos buscando dirección del Señor. ¿Cómo nos vamos a preparar si eso llega a suceder? Y obviamente que Él no nos va a dar una fórmula general que se pueda aplicar a todos, porque cada uno de nosotros realmente vivimos diferentes situaciones, pero nosotros sí debemos observar, sí nosotros debemos analizar a la luz de la palabra de Dios lo que muchos andan diciendo. Ahora, no estamos aquí para hacer un análisis económico de lo que podría suceder. Eso no es nuestro interés. Vamos a hablar de algo que es mucho más importante. ¿Quién es la persona que nos va a sostener en una crisis así o en cualquier otra crisis? ¿Quién es la persona que nos va a sostener si esto llega a suceder? Salmo 20, versículo 7 dice, mire lo que dice, Reina Valera, revisada del 60, dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Hermanos, nosotros vamos a confiar en Jehová, nuestro Dios, y no en lo que otros confían. Nosotros no podemos actuar como que si no tuviéramos un Dios. La gente que no tiene a Dios no le queda otra cosa que la información. No le queda otra cosa que los datos, que las opiniones de otros. No le queda otra cosa que pensar en la buena suerte. Pero nosotros, hermanos, tenemos un Dios todopoderoso. Nosotros nos relacionamos con un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede. Y además, no que solamente que Él todo lo sabe, no solamente que Él todo lo puede, sino ¿sabes lo más importante? ¿Sabes qué es lo más importante? Que ese Dios te ama y ese Dios quiere cuidar de ti, quiere lo mejor para ti. Hermanos, si nosotros confiamos en cualquier otra cosa, eso sencillamente se llama idolatría. Si confiamos en cualquier otra cosa, si ponemos nuestra confianza, nuestra esperanza, la fe en otra cosa que no es Dios, eso es lo que es la idolatría. Hay un pasaje en donde Jesús nos habla en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 6 y versículo 24, en donde el Señor Jesús nos dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Pero muchos viven así. Aunque aquí la palabra dice que nadie puede hacer eso. Hay muchos que viven así. Pero su confianza verdadera solamente puede estar o en Dios o en las riquezas. Solo en una de esas dos cosas, no en las dos al mismo tiempo. Dice que nadie puede hacer eso. Ahora, la pregunta aquí que vamos a considerar es, ¿crees que se aproximan problemas económicos? Cuando tú ves la situación, las cosas como vienen,
las noticias que se escuchan, lo que la gente comenta, lo que se está diciendo todos los días, ¿usted cree que van a venir problemas económicos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Puede ser que van a venir problemas económicos. Porque Jesús mismo nos dijo que en este mundo íbamos a tener aflicción, pero que debíamos confiar. Él venció al mundo y sus aflicciones. Nosotros estamos en Cristo. Sus victorias son nuestras victorias. Cuando la mayoría de las naciones, hermanos, ¿por qué uno puede opinar a esto? Es que uno ve, la mayoría de las naciones andan poniéndose en contra de Dios. Y uno no puede ver cómo es que el mundo va a salir de sus problemas cuando el mundo está teniendo esta actitud de ponerse en contra de Dios. Porque si uno lee la Biblia, uno aprende que cuando las personas, cuando las naciones persisten en desafiar a Dios, van a tener que confrontarse un día con la corrección de Dios. Pero eso no es malo del todo. Eso para mí es hasta bueno. Es que por medio de la corrección de alguien que nos ama, nosotros vamos a tener oportunidad de salvación. Es mejor eso, que tengamos corrección y no que las naciones se pierdan por falta de corrección. Sabemos que la corrección es necesaria, ¿verdad? Por eso corregimos a nuestros hijos. No les gusta, y a nosotros no nos gusta la corrección tampoco, pero es necesaria la corrección. Ahora, si tú puedes considerar el hecho de que se aproximan problemas económicos, ¿cómo tú te estás preparando? ¿Cómo te estás preparando? ¿Estás pensando solamente cuál es el mejor banco para ahorrar tu plata? La preparación sí es algo bíblico. Y por eso es que vamos a mirar algunas citas bíblicas para ver que esto sí es bíblico, que estamos mirando es lo que el Señor dice. La Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que va a cambiar nuestras vidas. Es la que nos dice lo que nosotros podemos hacer y debemos estar haciendo. En el Salmo 127, versículo 1 dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Hermano, ¿qué quiere decir esto? Si el Señor no te está protegiendo financieramente, todo lo que usted está intentando hacer para prepararse para tiempos de escasez o de pobreza, va a ser inútil todo lo que tú hagas. Eso es lo que dice acá. Si el Señor no es el que te está protegiendo, tú no estás protegido. ¿Entiendes eso? ¿Puedes creer eso? La verdadera protección viene de Dios. Si Él no es el que te está protegiendo, no estás verdaderamente protegido. En Marcos 10:23 hay otro pasaje muy interesante aquí, este pasaje. Dice el versículo 23, entonces Jesús, mirando alrededor, diga entonces. Esto quiere decir que lo que vamos a estar leyendo, este versículo, es una conclusión de algo que ha estado sucediendo. Porque dice entonces, es una conclusión a la que llega Jesús. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Entonces, ¿por qué entonces? Es que hay una situación que se ha expuesto. Es que Dios ve a un joven, este joven es rico, y cuando Jesús ve a este joven rico, inmediatamente Él lo amó. Y porque lo amó, Jesús le está dando la oportunidad para que Él entre en el reino. Pero el joven tenía un problema en su corazón. Este joven dependía de sus riquezas, dependía de sus bienes. Era muy difícil para él vender todas sus riquezas, vender todos sus bienes y luego hacer lo que Jesús le había dicho, que diera todo el dinero a los pobres y que luego le siguiera a él para que así él pudiera tener riquezas en el cielo. ¿Saben? El joven rico, ustedes saben esa historia. El joven rico se apartó. El joven rico no pudo obedecer a Jesús
Y por eso Jesús pronunció estas palabras. Es muy difícil que los ricos entren en el reino. No dice que es imposible, sino que es difícil. Está diciendo, si este no cambia su corazón, jamás podrá entrar en el reino de los cielos. Esos ricos que confían en sus riquezas tienen que cambiar eso en su corazón para poder entrar en el reino de los cielos. Jesús no estaba pidiéndole a este joven que le diera el dinero para el ministerio. No. No está diciendo eso, que se lo dé a los pobres. Jesús quería liberar a este joven de algo. Lo quería liberar del amor al dinero, del peligro de poner su confianza en las riquezas. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros hoy, librarnos del amor al dinero. Y saben, hay que dar un paso de fe para poder ser libres de ese amor. Es algo que tenemos que enfrentar intencionalmente y tenemos que hacerlo bajo la dirección de Dios. El apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, dice esto, 1 Timoteo 6:17, le dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos. O sea, esa es una actitud del rico, es una actitud, un problema del corazón. Se vuelven altivos, se creen más que los demás porque tienen. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son ¿qué? Inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. Diga en abundancia. Dios nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. O sea, no es que nosotros tengamos que confiar en Dios y luego vivir como indigentes. No. Dios no dice que Él quiere que nosotros vivamos sin nada y que suframos y que no disfrutemos las cosas. Lo que Él está diciendo es que pongamos nuestra confianza primeramente ¿en quién? En Dios, en Él, no en el dinero. Y dice también que Dios nos da todas las cosas en abundancia. Él quiere que nosotros disfrutemos de todas las cosas, hermanos. Mire lo que dice el sabio en Proverbios. Proverbios 23, versículos 4 y 5. Dice, no te desgastes tratando de hacerte rico. Alguien dice, ay, Señor, ¿me estás hablando? Otros dicen, habla Señor, habla Señor. No te desgastes tratando de hacerte rico. Sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos porque les saldrán alas y serán volando como las águilas. ¿Alguien ha tenido un fracaso económico, una quiebra que usted tiene y está tranquilo porque hay plata en el banco, porque hay producto y de pronto ¿qué pasó? Como que ya no se vendió, comenzaron a correr los intereses y usted tiene que comenzar a pagar solo intereses y de un momento a otro lo que tiene solamente es deudas y ya no tiene nada más. Y usted dice, ¿qué pasó? ¿Verdad? Mire, no importa, hermanos, según este pasaje, cuánto tiempo te haya llevado el acumular las riquezas que tú tienes. Si tú mantienes tu confianza en esas riquezas, oye, esas riquezas van a desaparecer en un momento. No estoy diciendo que es una seguridad, pero hay una posibilidad. Es que usted necesita saber cómo manejar las riquezas también. El problema real es un problema del corazón. Es un problema que solamente se resuelve cuando tú comienzas a obedecer a Dios. O dicho de otra manera, es un problema que se resuelve cuando tú corriges tu desobediencia, tu estilo de vida de derroche, de codicia, de pronto de ostentación, de estar administrando mal el dinero. En lo que tú inviertes tu dinero,
¿Qué es lo que muestra? Muestra dónde está tu corazón, ¿sí o no? ¿Han oído eso antes o no? Sí, en lo que tú inviertes tu dinero, eso muestra dónde está tu corazón. Y por lo que hay en tu corazón, ¿tú te salvas o tú te condenas? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Óyeme, todo el dinero que acumules no puede comprar tu salvación. La salvación es por gracia. Tú no puedes comprar con dinero la salvación. Sofonías, capítulo 1, versículo 18. Así dice la palabra. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Volviendo al tema que estamos nosotros analizando, muchos piensan que si viene un colapso financiero, lo que tienen que estar haciendo es guardar la plata y el oro para poderse salvar, ¿sí o no? Lo hemos pensado. Cada uno de nosotros aquí hemos tenido esas debilidades, esas limitaciones, esas faltas espirituales. Pero escuche bien esto. ¿Quién es el dueño del oro y de la plata? Dios es el dueño del oro y de la plata. Luego, nuestra confianza debe estar en Él, porque es Él como dueño que nos va a nosotros a permitir usar o no usar lo que a Él le pertenece, ¿sí o no? Él es el dueño. Dios puede querer que tú tengas de su oro. Dios puede querer que tú tengas de su plata. Pero tu confianza, tu esperanza debe estar en el dueño de todo. Entonces serás salvo. Eso es lo que dice la Escritura. Otra Escritura, Ezequiel capítulo 7, desde el versículo 19 dice, arrojarán su plata en las calles y su oro se convertirá en cosa abominable. Ni su plata ni su oro podrán librarlos el día de la ira del Señor. No saciarán su apetito, ni llenarán sus estómagos, porque su iniquidad ha llegado a ser ocasión de tropiezo. ¿Por qué aparece esto aquí en la Biblia? ¿Por qué piensan ustedes que aparece esto en la Biblia? Esto aparece aquí en la Biblia porque hay personas que tenemos problemas con estas cosas. Por eso la Biblia nos está advirtiendo. Plata y oro a menudo lo que provocan es pecado de desobediencia a Dios. ¿Por qué? Porque riquezas se ponen por encima de Dios. Por eso esto está en la Biblia. Nosotros podemos decir que confiamos en Dios, pero nuestras acciones, y no solamente nuestras palabras, son las que dicen verdaderamente quién es nuestro Dios, en quién está nuestra confianza, dónde está nuestra fuerza. Proverbios 8, versículo 12, que Proverbios 8 es tremendo, hermano. Los que han ido pasado ya por el comienzo de Operación Vidas Sólidas, saben que aquí el que está hablando es Jesús mismo, cuando dice yo la sabiduría. Aquí es Jesús mismo hablando porque Él es la sabiduría. Yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Y dice el versículo 18, las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. Y dice, mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Está diciendo el Señor, mire, búsquenme a mí la sabiduría, yo Jesús soy la sabiduría. Y después dice el versículo 20, por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio,
para hacer que los que me aman, hay personas que aquí aman al Señor. Esto es para usted, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Pero escuche, la Biblia no nos está diciendo que nos quiere hacer millonarios. Eso solamente lo dice Superloto. Pero no la Biblia. Lo que está diciendo es que Dios es el dueño de todo el mundo, de todo lo que hay en el mundo. Y Él tiene el poder, Él tiene la influencia para hacer todo lo que Él quiera, para protegernos, para proteger nuestros bienes, para proteger lo que Él ha puesto en nuestras manos y bendecirnos con mucho. Él tiene el poder para eso, para que nosotros no tengamos escasez de nada. Pero por otro lado, hermanos, por otro lado, Dios quiere hacer un balance para que, para no permitir que nuestra confianza, nuestra seguridad se enfoque en las riquezas. Él no quiere eso. Es que si ponemos nuestra confianza en las riquezas, eso nos pone en peligro de caer en idolatría. ¿De dónde viene la bendición? La bendición viene de Dios. Pero la bendición no se puede convertir en nuestro Dios. No se puede convertir la bendición en nuestra fuente. La bendición no se puede convertir en nuestra protección. La fuente siempre es Dios. Vamos a mirar 3 personajes en la Biblia que se prepararon, porque por medio de ejemplos podemos entender mucho más este principio. 3 personas en la Biblia que se prepararon, de tantos ejemplos, 3. El más famoso de estas personas que se prepararon en la Biblia fue José. Ustedes saben, José, el que llegó a ser el gobernador de Egipto, el segundo después del faraón. ¿Por qué llegó ahí? Por su prudencia y por su sabiduría. Y nosotros hemos estudiado ya este pasaje antes, en donde dice que el Señor estaba con él. El Señor en todo momento estaba con él. Pero no es cuestión de que el Señor siempre está con nosotros, pero la cuestión es que nosotros nos apartamos de él. Pero así como el Señor estaba con José, José estaba y se quedaba con el Señor. Y lo que dice en Génesis 47 es lo siguiente, versículo 14. Dice, y recogió José. Mire, ¿qué hizo José? Aquí José lo vamos a ver como un vendedor, como un comerciante, de cierta forma, un administrador. Lo que hace es que vendió trigo cuando había una gran hambruna sobre la tierra. Y así dice el versículo 14. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. ¿Saben? José se pudo preparar bien, de una manera grandiosa, porque José, ¿qué hacía? Estaba con Dios. Y cuando estaba con Dios, lo que él hacía era escuchar a Dios. Escuchaba lo que Dios le decía, lo que tenía que hacer, y lo hacía. ¿Cuántos escuchan a Dios? ¿Cuántos hacen lo que Dios dice? Este sabía cómo prepararse. A veces tenemos toda la información, pero no usamos bien la información. En el versículo 15, miren lo que dice. Dice, acabado el dinero de la tierra de Egipto. Diga, acabado el dinero. Algún día dice, uy, pero si acabó el billete, se acabó la plata, no tengo con qué. ¿Le ha pasado a usted eso? No, usted no es un pastor, usted no le puede pasar eso. Ay, hermanos, no, eso es chiste, pero sí hay momentos en donde no te dicen que acabó el dinero y, uy, nos ponemos a pensar, ¿verdad? Eso es un problema, que se haya acabado el dinero. Comenzamos a ver dónde vamos a sacar dinero. A ver qué vamos a empeñar, qué vamos a vender, a quién vamos a... No, a saltar, eso no. Dice, acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo, bueno,
dad vuestros ganados, y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Entonces, ¿qué pasó? El dinero se acabó. Vino la recesión. El dinero se agotó. Ya no hubo más dinero. Y en este caso fue porque había habido una sequía. Eso había afectado a todas las naciones. ¿Saben? Sequías, escaseces, recesiones. Eso es algo que todavía pasa en nuestros tiempos. Puede venir una pérdida. A veces la situación simplemente es de pronto una enfermedad, cualquier otra cosa que se lleva todo lo que hay. Y cuando menos esperamos, no tenemos nada. Si está tu fuerza en el dinero, óyeme, eso se acaba. Si tu fuerza está en el dinero, escucha, el dinero se acaba. Eso falla, eso falla. Entonces lo que muchos están prediciendo, que el dólar va a cesar como también va a cesar la reserva monetaria, bueno, sí, eso puede pasar. Puede ser que eso pase, no sabemos. No estoy diciendo que yo sé que eso va a pasar. La verdad es que no sabemos. No tenemos seguridad de eso. Algunos están prediciendo la eliminación del dinero en efectivo, que no le vamos a volver a ver la cara a Washington ni a Lincoln ni a ninguno de esos ahí todos los días. También puede pasar, pero eso no lo sabemos con certeza. Lo que nosotros sí sabemos de seguro, que Dios va a seguir siendo Dios. Dios va a seguir siendo Dios. Dios va a seguir teniendo el control de todo, mis hermanos. Y saben, Él va a seguir siendo nuestro proveedor porque nuestra confianza está en Él. Él es nuestra roca, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro castillo, Él es nuestra roca. Nuestra confianza está en Él. La segunda persona que se preparó fue un hombre rico de la cual hablan las Escrituras, que atesoró alimentos, que atesoró suministros. Lucas 12, versículo 16 dice, también les refirió Jesús una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate, pura vida. Y lo que está diciendo es, mi confianza está en mis ahorros, ¿verdad? Mi confianza está en mis ahorros. Versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Pues yo sí sé, del marido de la viuda. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces vemos a un rico que se preparó, pero Dios le está diciendo, ¿cómo lo llama? Necio. ¿Por qué? Porque su confianza, su fe no estaba en él. Entonces ahí hay una necedad. Tercer ejemplo de un hombre que se preparó fue Elías. Ahora, Elías fue el que menos se preparó. Pero vamos a mirar esta historia. En Primera de Reyes, capítulo 17, dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Oh, está diciendo algo tremendo.
porque es que él estaba en la presencia de Dios y cuando uno está en la presencia de Dios, Dios le habla a uno y Dios le usa a uno para advertir y esto estaba pasando. Pero saben una cosa, aunque Elías está dando esta predicción de esta sequía, no es que él comenzó a prepararse para la sequía. ¿Cuántas veces nosotros andamos diciendo, ay, pero es que va a pasar esto? Y es que estás haciendo para prepararte. De eso se trata. ¿Qué hacemos cuando sabemos, creemos, presentimos que algo va a pasar? Hay tantos indicios, pero no hacemos nada. Aquí hay una seguridad porque Dios le ha hablado. Esto va a pasar. Pero él no estaba haciendo mucho. Dice el versículo 2. Y vino a él palabra de Jehová. ¿Qué es lo que vino? Palabra de Jehová. Diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Versículo 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. ¿Cómo hizo? Qué bueno cuando Dios nos habla, pero tenemos que hacer conforme Él nos habla. Eso está haciendo Él. Él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Hermanos, hay que buscar a Dios. Hay que escuchar su voz. Y hay que obedecer lo que el Señor dice. Eso es lo que es poner nuestra confianza en Él. Mire, en tiempo de sequía, en tiempo de hambruna, y tenía 2 comidas diarias. Buena comida. Asegurada. Dios le había hablado de eso. Entonces, él fue el que menos se preparó, pero ¿qué era lo que él tenía? Tenía la palabra de Dios que se cumplía en su vida. Óyeme. Tú tienes la palabra de Dios. La palabra de Dios se va a cumplir en tu vida. Créele al Señor. En Lucas 4:4 Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, no es solamente la provisión. No hay que estar pendiente solamente de la provisión. Usted necesita primero estar escuchando la palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué es lo que habla el Señor? Para poder obedecer al Señor como hizo Elías. Ahora vamos a seguir escuchando esta historia, pero vamos a cambiar de versión de la Biblia a una versión más popular, la Nueva Traducción Viviente, para entender bien este pasaje. Voy a leer de la traducción de esta versión. Versículo 7 dice, sin embargo, poco después el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. Luego el Señor dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. A una viuda de la ciudad de Sidón, eso era fuera del territorio de Israel. O sea, esa no era una creyente en Jehová, pero allá, sino que fuera. Yo he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Versículo 10. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Un poco de agua. ¿En qué tiempo están? En tiempo de sequía. Y le está pidiendo de lo que no hay. Eso es lo que no hay, agua. Pero aquí este hombre llega tan tranquilo pidiéndole a la viuda que le dé agua. Dice, mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y dijo, también tráeme un buen taco. Carne, pescado, un buen taco. Un bocado de pan. Versículo 12. Pero ella respondió, le juro por el Señor su Dios. ¿El Señor qué? Su Dios. No mi Dios. Ella no dijo mi Dios. Dice, su Dios, que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco
y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para prepararme una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. No había esperanza. Diga, no había esperanza. Así andamos nosotros muchas veces cuando hay la escasez. Pensamos, no, ya, voy a morir de hambre. Me van a meter a la cárcel. Me van a deportar. ¿Sí o no? Esto es muy real, hermanos. Esto es una historia en la cual nosotros nos podemos reflejar aquí. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo. Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí. El primer taco es para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. ¿Qué le iba a sobrar? Pues había tan poquito. Pero bueno, ¿por qué? Porque esto de que primero cocina un poco de pan para mí. Hermanos, Elías aquí está representando a Dios. Ese es el símbolo aquí de Elías. Dios. Y esto significa, hermanos, que aunque nosotros tengamos muy poco, primero está Dios. Primero está Dios. Así es cuando nosotros diezmamos a propósito. Así es cuando nosotros diezmamos. Recibimos el ingreso, sea poco o sea mucho. ¿Saben? Primero es lo de Dios. Apartamos lo de Dios. Una instrucción para todos ustedes que están aquí. Algunos están aprendiendo, como dijo el hermano, están aprendiendo a diezmar. Gloria a Dios por eso. Está comenzando a llegar la bendición sobre tu vida. Venga preparado, nos animó él. Esto lo hacemos desde nuestra casa, venimos preparados. Aquí usamos sobrecitos para poner nuestros diezmos. Tomen nuestros sobrecitos, llévenlo a su casa, prepare su siguiente diezmo. Es exactamente lo que usted va a dar con sus datos, ojalá póngalos ahí, no es una obligación, pero si usted va a querer deducir eso o presentar eso con sus impuestos, nosotros al final de año o a comienzo de cada año vamos a mandar un informe a usted de eso para que lo presente con sus impuestos. Pero es que eso también es para no meter la mano en el plato y que no se ve bien. Aquí no estamos, cámbiame este de 50, cámbiame este de 100 que quiero dar $1 o que quiero dar 5, que quiero dar algo. No hacemos eso. Es una instrucción. La persona que no sabe, pues no se sientan mal por eso, ¿no? Es una instrucción que estoy aprovechando para dar en este momento. Porque esto es lo que significa. Nosotros, lo de Dios, le damos importancia, le damos interés, venimos preparados. Primero es lo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos confiando en el Señor siempre, siempre estamos confiando en Él. Y lo ponemos a Él de primero. Versículo 14 dice, pues el Señor, Dios de Israel, dice, recuerden, son palabras que este hombre, este profeta está dando a una mujer que no conoce al Señor, sin esperanza, porque le está presentando al Dios de Israel, al Dios en el que ella puede confiar, al Dios en el que ella puede tener esperanza. ¿Y qué es lo que le dice? Siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Le está diciendo en el Señor Dios de Israel, tú puedes confiar, tú puedes venir a Él, tú puedes creer en Él. Y dice, así que ella hizo lo que Elías le dijo, aceptó esta verdad, comenzó a vivir esta verdad. Y dice, y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Hermanos, Dios quiere que nos fijemos en Él. Dios quiere que nosotros sigamos su palabra. Vamos a mirar un último ejemplo. Alguien más que enfrentó una hambruna, una situación de esas difíciles. Génesis capítulo 26, versículo 1 dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac. Entonces esto tiene que ver con Isaac.
Dice, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los judíos en Gerar. Cuando hubo una crisis, cuando hubo una hambruna, Isaac, el hijo de Abraham, el hijo de la fe, dice que se fue a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Dice el versículo 2, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Versículo 3, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. El Señor es fiel. Ahora, yendo hasta el versículo 12, vamos a ir al versículo 12, dice, y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Bueno, la primera pregunta es ¿por qué fue Isaac primero a Abimelech? ¿Saben por qué? Porque él era como nosotros somos. Así somos nosotros. Tenemos la tendencia de ir a buscar en otros lugares que no son Dios. Cuando el Señor nos ha dado ya promesa. Cuando hablé de la promesa, hace unos momentitos todos se alegraron y todos dijeron amén. Pero ¿qué pasa cuando viene la situación, la circunstancia? Tenemos la tendencia de buscar donde no es Dios. ¿Qué pasó finalmente acá? Isaac tuvo buenos resultados. ¿Por qué? Porque puso su confianza en Jehová. Y eso es lo que el Señor nos está invitando a hacer en esta mañana. Hola queridos amigos, espero que ustedes se encuentren muy bendecidos. Soy el pastor Fernando Castillo y aquí desde Anaheim, en el Ministerio de La Roca en español, les doy la bienvenida a esta nueva serie de enseñanzas que son originadas primero en nuestras congregaciones en inglés por nuestro pastor principal, el pastor Jerry Dirman, y luego las damos nosotros los pastores hispanos para las congregaciones de habla en español. Aquí en nuestra congregación en español en Orange Store les estamos invitando para que nos acompañen a venir, y estamos en el 295 East de Orange Store Avenue en la ciudad de Anaheim. Nuestros servicios tienen lugar los domingos a las 9 de la mañana y a las 11:30 de la noche. En esta nueva serie, Mi roca y mi fortaleza, el Señor quiere darnos a nosotros entendimiento, nos quiere dar sabiduría para vivir y florecer en tiempos tumultuosos. No deje de participar en estas enseñanzas. Que Dios les bendiga.